Una variable está compuesta de un tipo de dato, el nombre de esta variable y el valor que almacena. Por otro lado, tenemos un arreglo, que es una estructura de datos, donde también uno le tiene que asignar un tipo de dato, el nombre del arreglo y va a tener entonces los valores que contenga. Además, se tiene que considerar los índices. Entonces tenemos tipo de dato, el nombre, el tamaño y un índice o la posición del arreglo. Ok, para declarar un arreglo o un vector en este caso, primero uno tiene que indicar el tipo de dato, luego el nombre del arreglo, que se mide en este caso en números, y los corchetes, ¿sí? Y además de eso, yo voy a inicializar este arreglo, o sea, voy a definir el tamaño que va a tener. New int, y entre corchetes el número de elementos, que en este caso sería 4 elementos. De esta misma forma, yo podría crear también un arreglo de doble, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, notas, que va a ser igual a new doble 3. O sea, un arreglo con 3 elementos de tipo doble. Y de la misma forma yo puedo crear un arreglo de string que se llame nombres, va a ser igual a new string 5. Entonces con eso estoy diciendo que voy a tener un arreglo de 5 elementos y que cada uno va a almacenar un string, ¿sí? Y de hecho debería llamarse nombres. Cuando decimos que le vamos a asignar un valor a un arreglo, ahí tenemos que especificar la posición con la cual queremos trabajar. Por ejemplo, el primer arreglo es de números. Entonces yo voy a asignar manualmente los valores de cada uno de los espacios de ese arreglo. O sea, voy a decir que números en la primera posición, la posición 0, le voy a asignar un 10. Para el mismo arreglo, en la segunda posición voy a almacenar un menos 5. En la tercera posición voy a almacenar un 120. Y en la última posición voy a asignar un 1500. Ok. Estos pueden ser valores cualquiera, en este caso somos cualquier valor. Lo que hay que tener en consideración es una cosa. Cuando nosotros nos referimos a una posición, la primera posición es 0. Por lo tanto, siempre en un arreglo, la última posición va a ser una menos al tamaño que tiene el arreglo. Si yo estoy declarando un arreglo de 4 elementos, entonces la posición o el índice del último elemento es 3. Uno menos, ¿se fijan? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De la misma forma yo podría decir para el caso de las notas, ¿cierto? Y voy asignando cada uno de los valores. Notas de la posición 1, un 6.5 y notas en la posición 3, un 7.0. ¿Se fijan? Como lo declaré de 3 elementos, es desde el 0 hasta el 2. Si yo pongo el número 3, aquí se produciría un error. De hecho, si esto lo ejecuto, me va a lanzar una excepción, porque está fuera del rango, ¿sí? Si pongo ese valor, entonces ahí ejecutaría correctamente. De hecho, no debería mostrar nada por pantalla porque solamente le estamos asignando valores a los arreglos. Y finalmente el caso de los nombres, ¿cierto? Que podría decir nombres en la posición 0, va a ser igual a Juan, y así puedo almacenar otros valores en cada una de las posiciones. O Johan, Niel, Eduardo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso es básicamente la asignación de valores. Aquí lo estamos haciendo manualmente. Recuerden que uno también puede implementar el escáner, ¿cierto? Si yo fuera de esto, coloco public static scanner s y además hago el import correspondiente. Yo podría declarar, no sé, para el tema de los números, int num1. Entonces, imprimimos ingrese un número. Entonces, num1 va a ser igual a integer, pase int s next line. Entonces con eso estamos leyendo un número por pantalla y lo podemos asignar a la última posición. Por ejemplo, que la última posición de este arreglo va a ser igual a num1. Eso se puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema con eso. De hecho, podríamos hacerlo de forma directa también. Podríamos decir que
En el primer caso, en vez de Juan, vamos a decir que ingrese un nombre y el nombre se va a almacenar inmediatamente acá, o sea, s.nextLine. Eso también se podría hacer, ¿ok? Ahí se puede tener esa flexibilidad. Para mostrar el contenido de un arreglo, yo tengo que especificar el nombre y la posición. Siempre va a ser así. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el primer elemento de mis números, voy a llamar al nombre del arreglo números, que lo había declarado acá arriba, ¿cierto? Y llamo al 0. Entonces aquí podría incluso concatenar, decir el primer número, el arreglo de números es, y lo concateno, ¿cierto? Ahí. Si lo concateno y lo ejecuto, bueno, ahí va a decir ingrese los números de antes, ¿cierto? Ahí está. El primer número del arreglo de números es 10. Entonces si buscamos, el primer número es 10. ¿Sí? Ningún problema con eso. De la misma forma, podría mostrar, por ejemplo, el primer elemento de los nombres, que es el que se leería por pantalla. Entonces, vamos a decir, el primer nombre de nombres, del arreglo de nombres, ¿cierto? Es, y le concatenamos nombres en la posición 0. Si esto lo ejecutamos, bueno, ingrese un número, ingrese un nombre, por ejemplo, Wilhelmina. Y ahí está, el primer nombre de nombres es Wilhelmina. Entonces, fijan, uno lo lee, lo almacena y aquí lo está mostrando inmediatamente. Esta es una forma manual de poder mostrar los nombres, o perdón, los valores de un arreglo. Una forma más avanzada, que no fuera esta, que de hecho lo voy a dejar comentado. No lo voy a dejar comentado. Otra forma es implementar un ciclo for. Con un ciclo for, ¿cierto? For tabular, yo podría, por ejemplo, recorrer todo el arreglo de números. Entonces, aquí en vez de colocar un número, podría colocar números.length. Entonces, con length, el atributo length, lo que me devuelve es la cantidad de elementos que tiene este arreglo. Por lo tanto, tenemos que considerar que i parte en 0 y mientras i sea menor a, y en este caso, fíjense, 4. Ese length nos devuelve un 4, entonces mientras i sea menor a 4, i se va a ir incrementando. Por lo tanto, lo que yo puedo implementar dentro es, para el caso de los arreglos, diría números en la posición i. ¿Por qué i? Porque i es el contador que va cambiando cada vez. Entonces muestro por cada uno y si ejecuto, bueno, ingreso los números de anteriores, ¿cierto? Ahí está, 10 menos 5, 120, 5. O sea que en este ciclo imprimí cada uno de los valores del arreglo de números. Ahí está, 10 menos 5, 120. Y ahí fíjense, num1 fue reemplazado, o sea, el num1 se le asigna de acuerdo a lo que se leyó por pantalla, que era un 5. ¿Sí? Perfecto. Y así entonces lo puedo hacer con todos los otros demás arreglos. Así como aquí lo único que estamos haciendo es mostrar por pantalla, pero se pueden hacer otras operaciones claramente. Ya, para las operaciones matemáticas, yo puedo trabajar con los arreglos considerando que fuesen variables, ¿sí? La idea es como perderles ese miedo a los arreglos. Y por ejemplo, yo podría tener dos arreglos, int num1, nums1, que va a ser igual a newInt de dos elementos. Y así voy a tener un num2 que también va a tener dos elementos. Nums1 en la posición 0 va a tener un 10, nums1 en la posición 1 va a tener un 15, nums2 en la posición 0 va a tener un 8, nums2 en la posición 2 va a tener un 11. Entonces yo ahora podría crear un tercer arreglo, nums3, o resultado mejor, va a ser igual a newInt, también de dos elementos. Entonces, ¿qué podría implementar aquí? Un ciclo for que me permita recorrer tanto el número 1 como el número 2, ambos arreglos, y sumar los valores de cada una de las posiciones de estos arreglos y almacenarlas en un tercer arreglo. O sea que aquí podría ser
mientras esto sea menor que 2, ¿cierto? Porque se respetan los dos casos. Yo podría decir que resultado en la posición que corresponde le voy a asignar la suma del valor que está en la posición del primer arreglo más la posición que estoy indicando del segundo arreglo. Entonces, fíjense, la primera vez, en la primera posición del tercer arreglo, voy a almacenar el resultado de la suma del primer elemento del primer arreglo más el primer elemento del segundo, que sería 10 más 8. Y luego se incrementa el contador i para que ahora diga que resultado en la posición 1, o sea, en la segunda posición, voy a almacenar la suma de lo que está en la posición 1 de nums 1, que es el 15, más lo que está en la posición 1 de nums 2, que es 11. Entonces, con eso voy a tener listo un resultado para poder ahora recorrer el tercer arreglo de resultado length, y mostrar lo que está en cada posición. ¿Se fijan? Entonces voy a poner aquí el resultado número 1. ¿Se fijan? Resultado número 1. Ahí faltó eso. Ahí. Ahí va a mostrar todos los valores. Entonces, ahí está. Número 1 es 18 y el 2 es 26. Fíjense que puse i más 1 porque para que no muestre un 0. Resultado número 0 y número 1, ¿se fijan? Es como transparencia para el usuario, para que se vea mejor. Entonces, ahí está. 10 más el 8, 18. 15 más 11, 26. Ahí entonces estoy trabajando con operaciones matemáticas con arreglos. ¿Sí? Este es uno de tantos ejemplos que se pueden dar. ¿Sí? Bueno, trabajar con orientación a objetos, con arreglos, es algo que también se puede implementar. Para eso voy a crear aquí una nueva clase llamada persona. Y esta clase va a tener un par de atributos, que va a ser, por ejemplo, el run y el nombre. ¿Sí? Recuerden que para poder encapsular esto, al ser privados, no se va a poder acceder directamente, por lo que tengo que encapsular los campos y generar los get y set para cada uno de sus atributos. Teniendo eso listo, en el main lo que podría implementar es la creación de, estos objetos. Por ejemplo, voy a decir primero, voy a declarar el string, perdón, no string, el arreglo llamado mis personas. Fíjense en la estructura, tipo de dato, el nombre del arreglo con los corchetes va a ser igual a new persona y en este caso la cantidad de elementos que va a tener, por ejemplo 3. Con esto estoy diciendo que voy a reservar un espacio de memoria que va a almacenar 3 elementos. Entonces yo podría crear 3 objetos. Persona p1 va a ser igual a new persona, p1.setRun, y aquí yo se lo voy a asignar manualmente, ¿cierto? Enviándole string entre comillas. Esto se puede leer por pantalla también. El set nombre, Juan Pérez. Después yo digo, creo un segundo objeto, o inmediatamente puedo almacenarlo. Puedo decir que mis personas, en la primera posición voy a almacenar un primer objeto. ¿Se fijan? Eso es lo que estoy haciendo ahí. De la misma forma, yo podría repetir esto 2 veces más para crear 2 objetos más. P2, ahí reemplazo los valores. 4, 5, 6, Oscar Pérez. Y P3, ¿se fijan? Donde aquí tengo que almacenar los otros valores. Luis Pérez. Entonces, lo otro que me falta cambiar es esto. El objeto acá y el objeto ahí. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es crear un primer objeto, lo almaceno en el array, un segundo objeto, también lo almaceno en el array, y un tercer objeto. Entonces, ¿qué podría implementar aquí? ¿Qué sería lo interesante? Implementar un for que permita recorrer mis personas de acuerdo al largo que tenga, ¿cierto? Ahí. Y
por cada uno de los arreglos, poder imprimir, por ejemplo, el run y el nombre. Entonces podría decir lo siguiente. Voy a decir run, dos puntos, y aquí le concateno mis personas en la posición i punto get run. Eso se podría implementar acá, ¿se fijan? Porque esto es orientado a objetos. Y luego concateno nombre y le vuelvo a concatenar mis personas, el nombre del arreglo, en la posición tanto punto get nombre. Ahí. Y listo. Teniendo esto listo, se supone que va a recorrer todos los elementos del arreglo y por cada uno va a mostrar tanto el run como el nombre. Si esto yo lo ejecuto, oh, ¿qué pasó aquí? Ahí me dio un error por el objeto que estoy llamando. A ver. Ah, claro, estoy asignando siempre en la misma posición. En la posición 2 y 3 no hay ningún valor, por eso me arroja ese error. Entonces esto lo cambio por un 1 y ese por un 2. Ya, qué bueno que ocurrió, así ya saben a futuro. Ahí está. Ahí sí ven. Run 123 Juan Pérez, 456 Oscar Pérez, 890-1 Luis Pérez. Ahí está la familia de los Pérez en un ejemplo de arreglos junto con objetos.